Una remontada en el fútbol es como recuperar algo muy importante que se creía perdido. No es que pase a menudo, pero cuando ocurre, y no me dejarás mentir, provoca en las personas una sensación de alegría y satisfacción inigualable, ¿cierto? Por tal motivo, nos dimos a la tarea de recopilar en un solo video las 14 remontadas y volteretas más épicas en la historia del fútbol. Esta antología comprende partidos de todo tipo de ligas y competencias, tanto a nivel de clubes como de selecciones. Para elegirlos se llevó a cabo una ardua investigación en las que fueron consultados artículos y compilados de diversos medios con grandes audiencias a nivel mundial. El 13 de mayo de 2013, en el Vicarage Road, casa del Watford de la segunda división de Inglaterra, el local viene de perder por el más corto durante la semifinal de ida frente al Leicester City. Quien gane la serie accede a la final por el ascenso a Premier League, así que la Armada Amarilla necesita ganar con un gol de diferencia para avanzar. El empate clasifica a los zorros. Al 15, Matej Vydra iguala el global con un tanto de bandera que ilusiona a su hinchada. Sin embargo, 4 minutos después regresan las caras largas, cuando David Nohen plasma con un frentazo el 1-1. Ahora los de casa están a 2 dianas de la clasificación, y aunque al 65 Vydra firma el empate global, todo se les derrumba nuevamente sobre el añadido. A menos de un minuto de propina, el silbante señala una pena máxima a favor del Leicester City, quien de acertar finiquita el trámite, y si no, solo debe resistir los últimos segundos sin que le anoten. Nada más que un milagro puede impedir que los visitantes sean finalistas, pero los más de 16,000 espectadores locales están por presenciar un momento que es uno en un millón. Increíblemente, Manuel Almunia ataja la pena y en el contrarrechace vuelve a ganar. Entonces nace el contragolpe del milagro. Ikechi Anya, Fernando Forestieri y Jonathan Koch se asocian descomunalmente para que Troy Deeney le ponga la cereza al pastel, anotando el gol que selló la remontada más épica en la historia del fútbol inglés. ¿O tú conoces una más impresionante que haya provocado tal invasión como esta? Bastard. Vámonos con una de selecciones. Durante la eliminatoria europea para el Mundial de Brasil 2014, la futura campeona del mundo, Alemania, se medía con Suecia en el Estadio Olímpico de Berlín. La fecha era 16 de octubre de 2012 y el pizarrón electrónico indicaba que al 55 de tiempo corrido, la Mannschaft estaba bailando Zlatan y compañía con un escandaloso 4-0. Con 30 minutos en el cronómetro, una diferencia abismal, y Manuel Neuer, uno de los mejores guardametas de la historia, en la portería contraria, cualquiera con un poco de sentido común hubiera apostado por la derrota escandinava. Sin embargo, en el fútbol el sentido común es lo menos ordinario, puesto que Suecia arruinaría los parlays de medio mundo regalando la remontada más espectacular de su historia. ¿Quién más que Ibra para abrir la brecha con un cabezazo de otro planeta al 62? 3 minutos después le doblaron la mano a Manu Neuer para subir el segundo, y más tarde 4 defensores germanos no pudieron con 2 atacantes suecos, lo que aprovechó Johan Elmander para pintar el 4-3 que los hacía soñar. La mesa estaba más que puesta y el ánimo a tope en el conjunto de las tres coronas. Se jugaban los últimos segundos del añadido con toda Alemania pidiendo la hora, mientras que una Suecia a bayoneta calada exprimía los suspiros finales con balones al área que el muro alemán repelía a duras penas. Pero tanto va el cántaro al agua hasta que se rompe, y al 93 se quebró en favor de Suecia. La saga blanca dejó un balón suelto en el corazón del área, y Rasmussen no falló a la cita con la historia, agitando la red con un derechazo que dejó sin oportunidad al entonces mejor portero del planeta. Tras la excepcional proeza sueca, todo volvió a la normalidad meses más tarde. Los escandinavos no clasificaron al mundial y Alemania retomó su papel de potencia coronándose campeona del mundo. Para los aficionados del Barcelona, el 8 de marzo de 2017 es una fecha inolvidable porque realizaron ni más ni menos la mayor remontada en la historia de la Champions League. Ese día, el equipo de Luis Enrique selló una épica voltereta frente al Paris Saint-Germain, en lo que fue el compromiso más comentado del año con más de 6 millones de tweets. Durante el ida por los octavos de final, el Barça había caído aparatosamente 4-0 en el Parque de los Príncipes y su suerte en la llave parecía echada. El PSG fue demoledor con un gran partido de Angelito Di María, quien marcó 2 golazos, uno más de Julian Draxler y el otro de Edison Cavani. El vestuario culé estaba a capa caída. Para avanzar debían ganar la vuelta por 5 o más goles de diferencia, lo que resultaba casi imposible, incluso para un equipo tan histórico como el Barcelona. Sin embargo, en los grandes clubes lo último que muere es la esperanza, y los blaugranas saltaron al Camp Nou para dejarlo todo frente a su público. Si bien la primera mitad terminó 2-0 en favor de la casa, la remontada se veía aún lejana, puesto que los culés debían convertir 3 dianas más y cuidarse de que no les anotaran. El complemento generó buenas
expectativas cuando Messi descontó de penal a los 5 minutos, pero al 62 Cavani se convirtió en la peor pesadilla azulgrana, colocando el 3-1 que les obligaba a marcar otros 3 goles, pero ahora en menos de media hora. Por algo se llaman las noches mágicas, ¿no? Y a esta le faltaba lo más emocionante todavía. Neymar facturó un estupendo tiro libre al 88 y 3 minutos después gritó el 5-1 de penal, que lo dejaba a un solo gol de Lombrada. El problema era el tiempo, e incluso Ter Stegen se sumó como un delantero más. Todo parecía acabado para el Barça, pero después de una amague crucial, Ney envió un último centro al corazón del área que Sergi Roberto empujó como pudo al fondo de la red. El canterano no solo festejó el mejor gol de su carrera y no solo cantó el tanto del pase a cuartos de final, sino que cascó el de la mayor remontada que se ha visto en una Champions League. De vuelta en Inglaterra te cuento una voltereta que en 2012 fue considerada la remontada del año. Se disputaban los octavos de final de la Capital One Cup, que se jugaban y siguen jugando a un solo partido. El Reading luchaba por permanecer en la Premier League y quizás por ello el técnico Gunner prescindió de sus dos pilares españoles, Santi Cazorla y Mikel Arteta. Sin embargo, el riesgo lo pagó muy caro porque ni siquiera había acabado el primer tiempo y ya lo perdía 4-0, con uno de Jason Roberts, el segundo un autogol de Koscielny, bajo la colaboración del Dibu Martínez, quien solo jugó 2 partidos en aquella temporada. Michele celebró el tercero y un cabezazo de Noel Hunt se convirtió en el cuarto para los Royals. Por fortuna, un lindo gol de Theo Walcott antes del entretiempo le dio vida al Arsenal, y tras la reprimenda en el vestuario, para el segundo se apresuraron a recortar distancias. Walcott asistió a Giroud para el 2-4. Al 89 Koscielny se sacó la espina del gol en propia puerta e hizo el 3-4, y sobre el último minuto de la prórroga, Walcott lo llevó al tiempo extra. Los Gunners se pusieron en ventaja por primera vez al 103 con un derechazo esquinado de Chamakh, pero al 116 Pavel Pogrebniak metió a los Royals de nuevo al partido con el 5-5 en la pizarra. Todo indicaba que se irían a penales. No obstante, el Arsenal le bastaron los 3 de propina del tiempo extra para sentenciar la serie. Theo Walcott completó el triplete al 121, mientras que Chamakh su doblete al 123. La contienda fue de un 4-0 a un 5-7, en lo que es considerado por el mismo club londinense como el partido más loco de su historia. El milagro de Estambul en 2005 es una de las finales más épicas del fútbol mundial y, sin duda, por muchos la mejor remontada que se ha visto en los 70 años de vida que tiene la Champions League. Liverpool y Milán se enfrentaban en el Estadio Olímpico en Estambul, Turquía, para disputarse el título más codiciado del planeta que hay a nivel de clubes. Por increíble que parezca, los Red Devils, que tanto se prepararon en España bajo las metódicas órdenes de Rafa Benítez, lo perdían al medio tiempo por abultado 3-0. El paraíso terrenal para los aficionados milaneses, que no daban crédito por el gol tempranero de Maldini ni por el doblete de Crespo, que los tenía al descanso sintiéndose campeones de Europa. El vestuario inglés estaba lleno de jugadores enfadados y otros tristes. Rafa Benítez les pidió olvidar el primer tiempo, meter un gol lo antes posible y pelear hasta el final, mientras 40,000 Reds los alentaban desde la grada. Lo que sucedió a continuación fue simplemente maravilloso, la emoción del fútbol total en estado puro. Cual dramático guión cinematográfico, en 6 minutos se armó la histórica remontada con el capitán Gerrard iniciándola, metiendo un cabezazo perfecto al 54. 2 minutos más tarde, Vladimir se mandó un golazo de larga distancia, y al 60, Xabi Alonso puso el 3-3 tras su penal errado en la primera instancia. No hubo más goles durante el complemento y tampoco en la prórroga, una en donde Dudek hizo una doble atajada monumental, la suerte del campeón. Finalmente, en los cobros decisivos por la escuadra rosonera únicamente acertaron Thomasson y Kaká, en tanto que por los rojos se ejecutaron correctamente Amán, Cissé y Smisser. Liverpool consiguió su quinta orejona de la forma más épica que jamás imaginaron sus aficionados. Remontaron un 3-0 y ganaron el trofeo más codiciado en penales. Y sí, nunca caminarán solos. ¿Te imaginas un partido tan alucinante en el que se remonte un 6-2 durante los 25 minutos finales? Sucedió en el fútbol de primera división escocesa. El 5 de mayo de 2010, el Motherwell recibía en el Fir Park al Hibernian, en lo que era el penúltimo partido de la temporada. Por cierto, muy importante para ambos, ya que el ganador prácticamente aseguraba su puesto en la Europa League. Para no hacer el cuento tan largo, vámonos al minuto 65, cuando los Hibs, que son los de verde con blanco, anotaron el 6-2. Un marcador que parecía tan lapidario para el Motherwell que sus mismos aficionados
comenzaron a salir del estadio. Gran error porque 2 minutos después, Gilles Cook puso el 3-6, contrarrematando un balón al palo. Luego al 72 subió el 4-6 de tiro libre, aunque con la complicidad del arquero. Y poquito después John Stoughton colocó de cabeza el 5-6, en otra mala actuación del cancerbero Graeme Smith. Ahora un error en la salida. Pero el espectáculo de Smith no terminaba todavía. Para cerrar con broche de oro, cometió un penal tan absurdo que bien podía prestarse a malas interpretaciones. Sin embargo, el muy bárbaro lo dominó y a callarse los que pensaron mal de él. Tras detener el penal, el portero de los Hibs hubiera sido el héroe del partido. No obstante, el reconocimiento se lo llevó Lucas Jukiewicz, quien con su golazo al 90+3 le dio el empate a su equipo, en lo que fue la igualada más épica de la historia. Un resultado que se da una vez cada 100 años. El fútbol sudamericano no está exento de remontadas imposibles, y prueba de ello fue la Copa Conmebol de 1995. Esta competencia tuvo únicamente 8 ediciones, y no sobresalió tanto como la Libertadores o la Sudamericana. Sin embargo, nos dejó una de las finales más legendarias de los últimos tiempos. Atlético Mineiro y Rosario Central se impusieron a todos sus adversarios hasta acceder a la serie por el título, una que parecía resuelta desde el primer cotejo, en donde el conjunto brasileño aplastó al argentino con un descomunal 4-0 en Belo Horizonte. Hasta entonces ningún equipo en el mundo había remontado tal marcador en una final. Es por eso que Chacho Coudet y Vitamina Sánchez, dos de los ídolos del equipo canalla, prometieron que pasarían la noche en la cancha si conseguían remontar y alzar la copa. Y le dije que era muy difícil, él también me decía lo mismo, entonces quedamos en hacer una promesa por ahí un poco rara, era de quedarnos, si salíamos campeones, de quedarnos a dormir en la cancha. El círculo de la cancha. ¿Sí? El 19 de diciembre del 95, el Gigante de Arroyito lucía atiborrado. Su gente creía fervientemente en el milagro. En la cancha, Rosario Central se encontró con un Atlético Mineiro inoperante, y poco después del 20 cayó el primero, que lo llenó de motivación. Durante la recta final del primer tiempo, Carbonari capitalizó el 2-0 con un tiro de castigo en el que mucho tuvo que ver Claudio Tafarel, y 60 segundos después, Martín Cardetti no falló el 3-0 cuando solo con su alma apareció dentro del área gala. Tras el descanso, Rosario lució menos ofensivo por todo el desgaste del primer tiempo. En la grada sus hinchas se comían las uñas porque el partido le quedaba un suspiro y no llegaba el gol que mandara todo a los penales. Pero aquella noche el Gigante de Arroyito viviría una de las más icónicas de toda su historia. A 2 minutos del final, un frentazo de Horacio Carbonari igualó el marcador global, obligando a la definición del título por la vía de la tanda de los 11 pasos. Atlético Mineiro erró sus 2 primeros cobros, mientras que Central acertó 3 al hilo y tomó la ventaja. Cristian Coluso falló el cuarto, pero no significó problema alguno, ya que Da Silva cascó el quinto para dejar la cuenta en 4 para los argentinos y 3 para los brasileños. De forma épica, Rosario Central conseguía el primer y único título internacional de su historia. A su vez, Coudet y Sánchez no faltaron a su palabra y aquella noche la pasaron al centro de la cancha del Gigante de Arroyito. Y bueno, me tuve que quedar a pasar la noche con el Chacho en el medio de la cancha. Sí, nos quedamos en la cancha. Trajimos una botella de champán, un par de prepisas, traje una linterna porque íbamos a estar a oscura y una radio, como la noche. Imposible dejar fuera del listado a las Copas del Mundo. La máxima competencia también tiene remontadas memorables, y en este capítulo repasaremos la de Bélgica sobre Japón durante los octavos de final de Rusia 2018. Un partido en el que los belgas estuvieron fuera del mundial por un buen rato, pero que finalmente en el último minuto firmaron la histórica voltereta. El primer tiempo pasó de noche, bien pudieron ahorrárselo ambas selecciones, puesto que todas las emociones florecieron hasta la segunda mitad. A los 2 minutos, Haraguchi controló el balón en el área grande y cruzó su remate para vencer a Courtois, con lo que Japón despertaba la Rostov Arena y soñaba con el pase a cuartos de final. Los belgas pisaron el acelerador y el empate parecía inminente. Sin embargo, al 52, Takashi Inui, el Messi japonés, se sacó de la chistera una jugada de otro planeta y con un derechazo de larga distancia marcó el 2-0. Los aficionados nipones no cabían de la emoción, pues ya se veían en los primeros cuartos de final de su historia. Desafortunadamente, la euforia les duró muy poco, toda vez que el defensor Jan Vertonghen descontó para Bélgica con un recentro que se convirtió en gol, y 4 minutos más tarde Fellaini marcó de cabeza el 2-2, así que la remontada comenzaba a tomar forma. El cronómetro corría más allá del 90 y todo el mundo se preparaba para el suplementario, pero no tan rápido, dijo Nasser Chadli, quien al 93 simplemente empalmó la redonda tras un contragolpe que lideró Kevin De Bruyne. Bélgica avanzó a cuartos de final y allí eliminó a Brasil. Posteriormente perdió con Francia su pase a la final, pero se la cobraron a Inglaterra 2-0, convirtiéndose en el tercer mejor equipo del mundo.
En la Champions League del 2018-2019, el Barcelona soñaba con una final más de Europa y todo corría viento en popa, pues en la semifinal de ida en el Camp Nou habían vapuleado 3-0 a Liverpool. Las casas de apuestas daban por favorito al club español, lo cual era de esperarse con tan holgada ventaja. No obstante, si algo tienen los ingleses que nunca caminan solos, es que son expertos en remontadas, sobre todo en Champions League como el milagro de Estambul de 2005. Nuevamente hicieron realidad lo impensable, dándole la vuelta al marcador y eliminando al favorito equipo culé. El pitido inicial retumbó en todo Anfield y el grito de gol arribó muy pronto cuando antes de llegar al 10, Divock Origi inauguró el tanteador empujando al fondo un balón rechazado por Ter Stegen. De no ser por la actuación de Alisson, Barcelona se hubiera presentado en el marcador durante el primer tiempo. Sin embargo, arribó la pausa de los 15 con la esperanza intacta para la parcialidad escarlata. El neerlandés Georginio Wijnaldum entró para los segundos 45 minutos y su presencia fue más determinante para que Liverpool hiciera el milagro. Al 54 le dijo que sí con el pie a un centro raso por parte de Trent Alexander-Arnold. 2 minutos después hizo lo mismo, pero del otro lado y con la testa, tras un balón por aire que le sirvió a Shaqiri. El global ahora estaba igualado a 3 goles. De mantenerse la paridad, habría tiempo extra y de persistir, tanda de penales. Pero no fue necesario llegar a dichas instancias. Se desgastaba el 79 cuando Alexander-Arnold se disponía a cobrar un córner por derecha. Pintó que dejaba la estética para que otro cobrase, mas aprovechó el mal parado de la defensa blaugrana y envió un centro a la olla, donde Origi simplemente la contactó de interna para subir el 4-0, uno de los goles más inverosímiles de los últimos tiempos. A la postre, el Liverpool de Jürgen Klopp ganaría su 6º título de Europa luego de vencer por 2-0 al Tottenham durante la final de Madrid en el Estadio Metropolitano. La historia que conocerás a continuación se remonta a 1966, durante la Copa del Mundo de Inglaterra. Esta voltereta es muy importante en la historia del fútbol, ya que Corea del Norte, un conjunto entonces plagado de futbolistas amateurs, puso a parir chayotes a varias potencias. El rival para los norcoreanos era nada más y nada menos que la descomunal Portugal de Eusebio, una de las selecciones predilectas para llevarse a casa el codiciado trofeo Jules Rimet. Ante la sorpresa de propios y extraños, Corea del Norte sacaba una amplia ventaja, de no uno ni 2 goles, sino 3 tantos contra 0. Todo esto antes de culminar el primer tiempo. Uno lo hizo Park Cheung-shin en la lozanía del encuentro. Luego vino el de Lee Dong-won, quien solo tuvo que dar un pase a la portería, y el 3-0 zapatero fue con un derechazo a boca de jarro. La única esperanza lusitana para revertir el marcador recaía en Eusebio, uno de los mejores jugadores portugueses de todos los tiempos, y en aquella época era considerado el futbolista más completo del planeta. La Pantera no decepcionó, entregando el mejor partido de su historia con la selección de Portugal, y así nomás se despachó 4 de las 5 anotaciones para su causa. La primera fue la que inauguró la remontada con un derechazo dentro del área, y antes de ir al entretiempo puso el 2-3 parcial cobrando una pena desde el manchón penal. Ya en el complemento, Eusebio emparejó los cartones con una ráfaga que se incrustó en el ángulo, y al 60 fue trastabillado 2 veces en zona prohibida, decretándose la pena máxima. El mismo Eusebio tomó la responsabilidad y con la interna de su diestra firmó el 4-3 y su póker de goles. Aún con tiempo en el reloj, José Augusto Torres festejó el 5-3 que sería definitivo, brindándole a Portugal su pase a semifinales. En otro fenomenal capítulo de Copas del Mundo, tenemos como protagonistas a Francia y Alemania Federal durante la semifinal del Campeonato Mundial de España 1982. Esta remontada es considerada uno de los mejores enfrentamientos de la historia. La clase y el talento galo por un lado, y del otro lado la potencia y la rigidez germana. Michel Platini era el ícono francés y Karl-Heinz Rummenigge el estandarte alemán. La querella tuvo lugar el 8 de julio de 1982 en el Ramón Sánchez Pizjuán de Sevilla. Durante los 90 minutos reglamentarios, el cotejo quedó empatado a 1, con gol del germano Pierre Littbarski y otro galo de Platini. No erró desde los 11 pasos. Vino el tiempo extra en donde Francia tomó una rápida ventaja con dianas de Marius Tresor y Alain Giresse. El 2-1 fue una bonita volea a placer en la cocina alemana, y el 3-1 que le siguió fue un fogonazo en los linderos que besó el poste y para adentro. Toda Francia empezaba a soñar con la primera final del mundo de su historia. Veían poco probable que Alemania se levantara en tan poco tiempo. No obstante, la 2 veces campeona del mundo estaba por darles una lección, demostrando que las grandes hazañas pueden gestarse en poco menos de un periquete. La Mannschaft se fue con todo y Rummenigge metió un gol poco ortodoxo en medio de 2 defensas. Ya para el segundo tiempo extra, Klaus Fischer se mandó un golazo de aquellos de antología. Un gol impresionante que decantó hacia dónde se inclinaría la balanza en los penales, ya que tras consumarse el tiempo extra, Alemania se impuso en los penales 5-4 y avanzó a la final.
En el 2004 el Milan de Italia era por mucho el mejor equipo de Europa, contando entre sus filas verdaderas estrellas como Kaká, Pirlo, Maldini, Seedorf, Shevchenko, entre otros. Este cuadro dirigido por Carlito Ancelotti y en Champions League buscaba refrendar su corona del año pasado. Para el mes de marzo accedieron a los cuartos de final en donde debían enfrentarse al Deportivo La Coruña, plantel español que también vivía gratos momentos, venía de eliminar a la Juve y que incluso era conocido como el Super Depor. La ida se jugó en San Siro y los italianos golearon 4-1 al conjunto gallego, que según los expertos estaría viviendo sus últimas horas en la Liga de Campeones de Europa, puesto que necesitaba ganar por 4 goles de diferencia para seguir con vida y avanzar a semifinales. Ante un gigante como el Milan, una hazaña de ese tipo lucía muy pero muy lejana. Sin embargo, todo daría un giro inesperado en el Riazor el 7 de abril del 2004, cuando el Depor obró el milagro. Los coruñeses salieron desbocados desde el inicio. Antes del 10, Pandiani gritó el primero con una media vuelta espectacular. Pasaditos de la media, Valerón aprovechó una mala salida de Dida para poner el 4-3 global, y antes de acudir al entretiempo, Alberto Luque emparejó la serie con un golazo que se creó él solo. El Riazor terminó por estallar en un caldero de emociones cuando al 77 el veterano Fran se encontró un balón botando dentro del área y lo restregó con fuerza para que luego de un desvío se incrustara en la red. 5-4 brillaba el electrónico en el Riazor y el sacudido campeón no supo ni pudo reponerse, así que terminó eliminado. El Super Depor avanzó a semis, donde estuvo cerca de colarse a la final, pero el Porto de Mourinho los bajó de la nube con un solitario penal en 180 minutos. Durante la Copa de la UEFA de la temporada 85-86 tuvo lugar una de las remontadas más sublimes e importantes del torneo que hoy es conocido como Europa League. Se disputaba la fase de octavos de final y en una de las llaves el Real Madrid era inesperadamente sorprendido por el Borussia Mönchengladbach. En el compromiso de ida los alemanes zarandearon 5-1 al conjunto merengue, el cual tenía la obligación de por lo menos empatar el global en el Bernabéu, pero un grande como el Real Madrid no conoce la palabra imposible, especialmente en su estadio donde estaban a punto de hacer una de las eliminatorias más épicas en la historia del fútbol. El 11 de diciembre de 1985, los madridistas asediaron la portería alemana desde el pitido inicial y en el 20 ya habían marcado 2 goles, ambos de Valdano con la testa. Primero una hermosa palomita y posteriormente entrando desde atrás en un centro a balón detenido. Ya en la segunda parte y con el público merengue empujando hacia la heroica remontada, Santillana se apuntó el 3-0 en lo que fue un estupendo tanto a 3 toques. El delantero cántabro también fue el encargado de hacer el tanto decisivo en un épico último minuto de juego, donde se multiplicó dentro del área enemiga y tropezándose logró el tanto de la clasificación blanca. Con el 4-0 en el marcador, Juanito Maravilla Gómez era sustituido y mientras se dirigía a la línea de banda nos dejó una imagen para la historia, exteriorizando su alegría con unos saltos que reflejaron la euforia de todo el madridismo. En la historia del fútbol hay momentos que trascendieron más allá de los resultados y se convierten en leyendas. Uno de esos capítulos inolvidables ocurrió en 1954, en la final de la Copa del Mundo celebrada en Suiza. Alemania Federal y Hungría se enfrentaron en un partido que quedaría grabado en la memoria de los aficionados como el milagro de Berna o la remontada más importante de la historia. Por esos días, Hungría era una aplanadora. El equipo de oro llegaba invicto y con una racha de 32 partidos sin perder, mientras que Alemania había sufrido una apabullante derrota de 8-3 en fase de grupos, curiosamente a manos de los húngaros. El partido comenzó de manera avasallante por parte de Hungría, quien rápidamente se adelantó en el marcador con 2 goles en los primeros 8 minutos, uno de Puskás y otro de Sibor. Parecía que la final estaba destinada a ser trámite para el equipo de oro. Los alemanes lograron descontar antes de que finalizara la primera parte, gracias al gol de Morlock. Alemania igualó el marcador con un gol de Helmut Rahn, quien se convertiría en el héroe inesperado de la final. La tensión era palpable mientras el tiempo avanzaba y el partido se acercaba a su última etapa, y fue al 84 cuando Rahn anotó la diana de la victoria para Alemania, sellando un resultado sorprendente y haciendo realidad el milagro de Berna, el cual tuvo un impacto significativo en el fútbol alemán. El milagro de Berna demostró que en el deporte, al igual que en la vida, nada es imposible cuando se tiene determinación,
coraje y fe en uno mismo. Hasta aquí llegamos con este listado de las remontadas más épicas en la historia del fútbol. ¿Qué opinas? ¿Te gustó el video tanto como a nosotros su elaboración? ¿Sabes de algún partido importante que se nos haya escapado agregar? Házmelo saber en la caja de los comentarios. Si llegaste hasta acá, no me queda más que agradecerte enormemente e invitarte para que te suscribas al canal si aún no lo haces. También te recomiendo activar las notificaciones pulsando sobre la campanita. Así YouTube te enviará una notificación cada vez que publiquemos nuevo contenido. Sin más que agregar, me despido de ti, esperando verte pronto en otro espectacular viaje por las más apasionantes historias del mundo deportivo.